Buen día para el profesor Wilson y para los compañeros que nos están viendo. A continuación verán el desarrollo de la actividad 3, que son los problemas locales para soluciones sociodigitales. Mi nombre es Angie Natalia Celi y realizamos el trabajo junto a mi compañera Laudi Jimena Tarachi. Somos homologantes de Administración en Salud de cuarto semestre y la problemática que escogimos fue la pobreza extrema. Como ya lo mencionamos anteriormente, el problema del que quisiéramos hablar es la pobreza extrema en Colombia, ya que es un tema que afecta demasiado a nuestro país. Es un fenómeno que se ha venido estudiando desde hace mucho tiempo y que lamentablemente ha ido empeorando, y su solución para bajar esos porcentajes tan altos se ha vuelto cada vez más complicada, ya que los gobiernos nos han puesto la economía cada vez más difícil y en lugar de que la pobreza disminuya es cada vez más alta y nos ha estado afectando cada vez más y más. Características del problema. La pobreza extrema es un problema muy común que se manifiesta en todo el mundo y que es muy triste no poder lidiar con tanto, ya que las familias que se ven afectadas por ella son realmente una suma bastante alta y lamentablemente no es solo a nuestro alrededor, sino que prácticamente vivimos en medio de ella, ya que Colombia es uno de los países que más se ha visto afectado por este problema, y es que no es muy lejano, ya que en estos tiempos se ha normalizado que consumir cualquier producto que queramos sea de difícil acceso porque la economía está subiendo muy seguido y los índices de desempleo aumentando, lo que ha producido que gran parte de los colombianos nos veamos sumamente afectados y le hayamos tenido que mermar a nuestras necesidades, bajando así nuestra calidad de vida por los altos precios en la mayoría de lo que normalmente consumimos, generando así que las tasas de pobreza aumenten rápidamente. Y no solamente hablamos de la canasta familiar, porque es que el desempleo trae miles de consecuencias, entre ellas las afectaciones en los servicios de la salud, en la educación, en suplir nuestros servicios básicos, lo que en consecuencia trae una desigualdad impresionante y que ha ido generando una división entre las distintas clases sociales, apartando lo que hemos llamado los ricos y los pobres. Y es que no solo podemos culpar a los malos gobiernos, porque el problema de la pobreza comienza desde la falta de empatía de los que tienen una manera más cómoda de vivir, ya que muchas veces en lugar de hacer un acto de generosidad con alguien que realmente lo necesite, lo que se hace es rechazar e inferiorizar a esas personas, creando una mentalidad de más pobreza y el pensamiento del yo no tengo, yo no puedo, lo que no nos deja avanzar y cambiar un poco esa mentalidad negativa, porque también está en uno mismo el querer salir de esa zona y hacer algo por superar su mala situación. Y sí, todas estas características se viven tanto en nuestra comunidad como en el país y en el resto del mundo, siendo historias muy parecidas, pero con el mismo problema en diferentes partes y todo por la misma situación, la pobreza extrema. Sofía quiere ser doctora cuando sea grande, pero es poco probable que eso pase. Ella vive en el Cauca, una de las zonas más pobres del país. Es la menor de 3 hijos y forma parte de una familia indígena. En Colombia, el nivel de educación e ingresos de sus padres determina más que en otros países el ingreso y educación que tendrán sus hijos. Por el lugar en que nació Sofía y el entorno educativo y socioeconómico de su familia, es probable que solo alcance el equivalente a 7 años de aprendizaje. En Bogotá, un niño en condiciones similares puede lograr 9 años de aprendizaje. Además, Sofía tendrá 3 veces más probabilidades de padecer malnutrición que un niño que nació en una familia de clase media alta. Colombia es uno de los países más desiguales en el mundo, resultado de las marcadas diferencias que hay entre los ingresos de las familias, el acceso a educación y salud de calidad, a medios de transporte, a condiciones de vivienda digna y demás servicios esenciales que se concentran principalmente en las zonas céntricas de las ciudades. Así, la desigualdad tiende a reproducirse generación tras generación, impidiendo el desarrollo económico y social de las familias, que viven las diferencias desde la niñez hacia lo largo de su vida. Así que cuando Sofía ya de adulta quiera trabajar, las estadísticas muestran que solo por ser mujer, es muy probable que tenga un empleo informal y que reciba menos ingresos que un hombre con su misma escolaridad y preparación.
Buen día, estimado docente y compañeros. Mi nombre es Laudi Jimena Tarache y junto con mi compañera Angie Natalia Celia Asensio venimos a hablarles un poco sobre la pobreza extrema. Antes de entrar en énfasis acerca del tema, voy a hacer un pequeño paréntesis acerca de qué es lo de la pobreza. El hecho de que la extrema pobreza no sea inevitable significa que hay medios para ponerle fin. El enfoque basado en los derechos humanos proporciona un marco para erradicar lo que es la extrema pobreza. A largo plazo, partiendo del reconocimiento de que las personas vivan en ella como titulares de derechos y agentes del cambio. En un mundo caracterizado por un nivel sin precedentes de desarrollo económico, medios tecnológicos y recursos financieros, es un escándalo moral que millones de personas vivan en la extrema pobreza. Los principios rectores que así exponen se basan en la premisa de que erradicar la extrema pobreza no es solo un deber moral, sino también una obligación jurídica en el marco de la normatividad internacional de derechos humanos vigentes. En consecuencia, las normas y los principios de los derechos humanos deben tenerse muy en cuenta en la lucha contra la pobreza y en la orientación de todas las políticas públicas que afectan a las personas que viven en la pobreza. La pobreza no es solo una cuestión económica, al contrario, es un fenómeno multidimensional que comprende la falta tanto de ingresos como de las capacidades básicas para poder vivir con dignidad. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales declaró en 2001 que la pobreza es una condición humana que se caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, la capacidad, las opciones, la seguridad y el poder necesariamente para disfrutar de un nivel adecuado de derechos políticos, culturales, económicos. El enfoque basado en los derechos humanos respeta la dignidad y autonomía de las personas que viven en la pobreza y las empodera para poder participar de manera provechosa y efectiva en la vida pública, incluida la formulación de la política pública y para poder pedir cuentas a los que tienen la obligación de actuar. Entre otras, las disposiciones de la normativa internacional de derechos humanos exigen a los estados que no olviden sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos cuando formulen o apliquen políticas que afecten a las personas que viven en la pobreza. Aunque las personas que viven en la extrema pobreza no pueden reducirse simplemente a una lista de grupos vulnerables, la discriminación y exclusión figura entre las principales causas y consecuencias de la pobreza. Las personas que viven en vulnerabilidad sufren a menudo desventajas y discriminación basadas en la raza, el sexo, la edad, la etnia, la religión, el idioma y otras condiciones. Las mujeres suelen tropezar con mayor dificultad para obtener acceso a ingresos, bienes y servicios y son particularmente vulnerables a la extrema pobreza, al igual que otros grupos, tales como los niños, las personas de edad, las personas con discapacidad, los migrantes, refugiados o solicitantes de asilo. También encontramos los desplazados internos, las minorías, las personas que viven con el VIH, SIDA y pues en los pueblos indígenas. Los estados deben elaborar y aprobar una estrategia de reducción de la pobreza, basada en los derechos humanos que integra activamente a las personas y grupos, especialmente a los que viven en la pobreza en su diseño y aplicación. Dicha estrategia debe contener puntos de referencia sujetos a plazos y un plan de aplicación bien definido que tenga en cuenta las consecuencias presupuestarias necesarias y debe designar claramente a las autoridades y organismos responsables de la aplicación y establecer los recursos y mecanismos de denuncia adecuada para los casos de incumplimiento. Al diseñar y aplicar las políticas públicas y asignar los recursos establecidos, deben otorgar la debida prioridad a los derechos humanos de los grupos más desfavorecidos, especialmente las personas que viven en condiciones vulnerables, es decir, pues en la extrema pobreza. También el Estado debe velar porque en el diseño y la aplicación de las políticas públicas
incluyan medidas presupuestarias y fiscales, las cuales ofrezcan un mayor tipo de vida más digna a cada uno de los usuarios.